Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Entre Compas Podcast. Seguimos hablando de política y hoy tenemos el lujo de tener un invitado muy especial, un amigo que quiero mucho, se llama Cristian Cambronero. Para quien no lo conoce, además de ser periodista, es un excelente estratega en comunicación, es director general y de estrategia de una de las agencias más importantes de este país, como lo es TWA Riot, espero haberlo dicho bien, pero bueno, fuera de eso, la verdad es que es una persona con la que siempre es riquísimo conversar de estos temas, así que pues de una vez una bienvenida para Cristian, que gracias por haberse apuntado a conversar con nosotros. Y madre, ¿cómo vas? Bien, encantado de estar aquí con vos. Qué linda intro. Siempre es un gusto conversar con vos también, entonces feliz. Mae, ¿no? Y ya lo que vinimos, yo creo que ya nos quedan 15 días de tema político y mae, en comunicación. La verdad es que a mí me encantaría hablar con vos acerca de, mae, primero en temas generales, mae, digamos, tal vez saber qué te ha parecido esta temporada política, cuáles son tu lectura de qué ha pasado, ves algo como que se resalta, algo que te pareció terrible, ¿cómo lo ves a nivel de comunicación, lo que han hecho los candidatos, mae, con toda la libertad del mundo? Qué difícil resumirlo. Yo lo que pienso en general, digamos, cuando uno hace como un overview de la campaña, desde que arranca a finales del año pasado hasta estas alturas, tan cerca del desenlace, me parece que la sensación es de una campaña que no estuvo a la altura de los tiempos. Yo creo que esta elección reviste una importancia histórica, digamos, y perdón por el lugar común, pero realmente creo que es un poco así. Y las campañas son campañas de elección de cole, por decir mucho, que en nada se ajustan a la demanda, digamos, histórica que imponía la democracia para los candidatos y las candidatas y sus equipos de campaña. Entonces, realmente creo que la calificación es muy baja, es decir, el nivel se puso muy abajo, con errores de bulto que son bastante sorprendentes. En el caso de los candidatos que tenían mucho que perder o que tienen mucho que perder, es muy llamativo que se haya descuidado tanto un factor tan crucial como las campañas, y ya podemos entrar en detalles de por qué es que es evidente que se cometieron errores críticos, y en el caso de los candidatos que necesitaban para empezar, conseguir awareness, conseguir exposición para que mucha gente para empezar los conociera. Igualmente, pues creo que ha quedado clara en general, digamos, generalizando, una falta de creatividad para abrirse espacios o procurarse espacios o aprovechar los espacios existentes para conseguir esos objetivos puntuales. Entonces creo que para empezar, mi sensación es esa, es decir, el reto era gigante y le apostamos, digamos, con palillos de dientes. Mae, ahí cuando decís que el reto era gigante, me encantaría como tal vez detallar un poquito en el sentido de que qué era, o sea, qué es lo que vos tal vez esperabas. Y lo estoy diciendo más allá de si tal vez tú criticabas por un tema de mensaje, de los mismos medios que se utilizan, o sea, ¿cuál es el reto que vos decís, puña? Yo esperaba un poquito más acá. Yo creo que los números son bastante contundentes en el país. Me refiero a las cifras de, no digamos de apatía, pero sí de indecisión de un segmento muy importante de la ciudadanía, es la gran mayoría. Hay que decir que casi la mitad de los electores en Costa Rica hoy no sabe por quién votar y faltan menos de 2 semanas. Es muchísima gente. Pero y lo ves mal, o sea, ves como que ya deberíamos tener más claro ese panorama. Digo, pregunto. No necesariamente, pero digamos, si estamos hablando de por qué era tan importante la gestión de la comunicación en este contexto, me parece que esa es digamos, la razón número uno. Es decir, la gente, creo que no es arriesgado concluirlo, se siente desorientada con respecto a su decisión
democrática, a quién va a apoyar para confiarle los próximos 4 años del futuro de Costa Rica. Y en medio, digamos, para servir a ese proceso, a esa toma de decisión, no aportamos nada, ¿sí? Las campañas no aportaron nada. Yo creo que en Costa Rica en los últimos años ha existido un vacío enorme entre la clase política y la ciudadanía, y ese vacío, desde mi punto de vista muy personal, en buena medida es un vacío de comunicación, Sí, total. es un abismo. Y hablo de la comunicación oficial, es decir, de las administraciones de turno, de los gobiernos, y no, ojo, que no son no, únicamente los gobiernos del PAC. Los gobiernos del PAC han sido patéticos en comunicación, pero los predecesores no eran mejores necesariamente. Y no me refiero solo al gobierno, también los partidos políticos como ese canal para acceder al poder legitimado por el proceso democrático. Los partidos políticos también son patéticos en la forma en la que gestionan o no gestionan su comunicación desde el punto de vista estratégico, no solo en los periodos electorales, no solo en tiempo de campaña, sino en el resto del tiempo, y eso es lo que construye identidad, eso es lo que permite desarrollar una narrativa, eso es lo que hace que la gente desarrolle una afinidad por una propuesta ideológica o programática política. Eso se hace con comunicación, y cuando no hay comunicación, entonces la gente con qué instrumentos, con qué insumos toma decisiones. La mitad de los electores no ha podido tomar una decisión. A mí, desde cierto punto de vista, me parece que eso habla bien del electorado costarricense, digamos, que tiene un nivel crítico de exigencia, de vigilancia, de expectación, digamos, saludable, pero por otro lado habla terriblemente mal de esa clase política que no ha logrado entender lo fundamental que es la comunicación en política. Yo estoy convencido de que en buena medida la política es también un arte de administrar la percepción y lo que la gente percibe o entiende o deja de percibir o no entiende de lo que hace los actores políticos es tan determinante como la realidad misma. Y aquí quiero entrar a un tema que una vez, hace poquito intercambiamos un par de tweets con el tema de TikTok, que creo que ha sido como lo más llamativo, o sea, y cuando digo lo más llamativo no quiero decir que fue lo más efectivo, lo más llamativo de esta campaña ha sido como la incursión por lo menos en este canal me pareció que fue como más, dio más de qué hablar, y vos me decías, cuando hablábamos, que a vos te parecía como súper cool, que también como que humanicemos un poquito más a los candidatos. Y eso me pareció como una conversación súper chiva. Y ahora el tema es, vos sentís que, o sea, ¿cómo sentís este approach que intentaron hacer los candidatos hacia esto, hacia humanizarlos más? ¿Lo sentís que fue una patada de ahogado, o nada más un porque tocaba, o si hubo casos que te parecieron como llamativos? Yo creo que son como dos discusiones o dos temas. Uno tiene que ver como con la calidad de esas intervenciones en TikTok, desde la estética TikTok, es decir, entendiendo cómo funciona esa red social, ¿fueron buenas o malas intervenciones? Esa es una discusión posible, a mí me parece irrelevante porque es un intercambio de subjetividades. La Total. segunda, desde mi punto de vista, tiene que ver como con un exceso de solemnidad que se le trata de poner a la campaña en lugares donde a mí me parece que también resulta inútil. Yo creo que las candidaturas usaron TikTok más o menos como se usa TikTok, y también estoy convencido de que no todos los espacios, ni en el periodo electoral, ni en la vida, tienen que ser solemnes y profundos, porque la vida no es así. Es decir, todos, incluso las personas más intelectuales, más sabiondas, más cultas, tenemos espacios de distensión, de ocio, de humanidad cruda, que están bien, que son necesarios, que son indispensables. Yo, como elector, agradezco cualquier esfuerzo que hagan las campañas por mostrarme al candidato en facetas, digamos, más humanas, más personales, más futiles de su cotidianidad, porque para el resto ya tengo otros espacios, y son espacios, algunos
más académicos, otros más densos, otros más aburridos, otros, digamos, que consiguen ser entretenidos siendo profundos, etcétera. Entonces, yo lo que siento es que cuando entramos en esas discusiones sobre dimensionar el impacto de TikTok, es como si toda la campaña hubiera sido TikTok y eso no es así. Es decir, No, para nada. existen las propuestas, existen los planes de gobierno, existe la otra discusión, pues que también exista esta. Es que es una cosa completamente inocua, que desde mi punto de vista ni le suma ni le resta gran cosa a ninguno de los candidatos, y en el último de los casos tal vez les permita accesar, mostrarse ante audiencias a las que no iban a tener acceso de otras formas, y por eso entiendo la motivación de, digamos, tomar el riesgo de dar esos pasos. Pero a mí, francamente, la discusión como en torno a ese asunto en particular me resulta una tontería, habiendo como temas tan importantes No, no. en el marco de la campaña. ¿Por qué seguimos invirtiendo tanto en medios tradicionales? Yo sé que vos estás en el día a día, inclusive hasta por temas comerciales, lidiando con el tema de medios. Y quería también preguntarte si vos pensás que esto ha sido un error o es algo que sí se justifica por Costa Rica como se maneja, o cómo lo percibís, porque si hay una clara todavía tendencia a una inversión muy alta en medios tradicionales y los, ¿cómo se llama? Y los temas en medios digitales o por lo menos en redes sociales y afines, siento como que no ha sido tan impactante como hubiera querido. Me parece que la desproporción de inversión es como muy alta. ¿Vos cómo lo ves? Yo concuerdo, pero lo primero que apuntaría es que los datos que tenemos son poco confiables. Es decir, la inversión publicitaria medida por externos en medios digitales sigue siendo muy compleja de hacer. Entonces, estoy convencido de que, por ejemplo, los datos del Observatorio de Comunicación Digital de la U Latina, que creo que es la fuente que se ha convertido en referencia en este proceso electoral, los agradezco un montón. Estoy seguro que es un esfuerzo serio y bien sistematizado, pero hay limitaciones técnicas propias de los canales digitales que hacen que sea a estas alturas básicamente imposible que tengamos claridad Intraqueable. sobre exactamente cuánto se está invirtiendo. La segunda particularidad que tiene el canal digital es que si vos pones un anuncio en tele y lo pautas a las 7, todo el mundo que prende el tele a las 7 va a ver el mismo anuncio. En canales digitales eso no funciona así. Es decir, yo puedo poner una inversión bestial en el mismo cantón en el que vivís vos, Edson, que si la segmentación no te incluye, vos nunca te vas a exponer a esos anuncios y nunca vas a tener la percepción de que yo estoy invirtiendo un montón para acceder a determinada audiencia. Hay algunas de las campañas, y eso se puede saber porque existen formas de ver qué anuncios están corriendo de las distintas plataformas en redes de las campañas, y yo estoy seguro que se han hecho inversiones nada despreciables en pauta segmentada psicodemográficamente, especialmente fuera de la GAM, que digamos que están pasando como debajo del radar de las mediciones, pero además el radar de la percepción de esta discusión que tenemos cotidianamente en redes sociales y demás. Es decir, creemos o tendemos a creer que las campañas son lo que nosotros vemos, y eso cada vez es más falso o menos cierto. Es decir, cada vez yo voy a ver una campaña, vos vas a ver otra, mi mamá va a ver otra y mis hermanas otra. Y así se configura la percepción que cada uno de nosotros tenga sobre determinado candidato o sobre lo que está haciendo uno u otro. Pero entonces, desde ese punto de vista, me parece que es difícil sacar conclusiones. El día que yo compartía como ese dato sobre la proporción de inversión en los distintos medios, una de las primeras cosas que pienso es exactamente eso, o sea, como qué importante sería tener mucha mayor claridad sobre que eso es exactamente así. Es decir, que la inversión en medios digitales sigue siendo tan baja en comparación con los medios tradicionales. Ahora, la otra particularidad es el alcance innegable que siguen teniendo los medios tradicionales, porque también creo que hay mucha gente entusiasta de los medios digitales, tal vez yo me cuento un poco entre ellos, pero hay gente, digamos, más fanática, que cree que hay que dejar de pautar en tele, digamos, porque lo de hoy son los medios sociales. Yo creo que eso
A ver, yo he vivido estos procesos con corporaciones líderes en su categoría varias veces en los últimos, no sé, 16 años. Estos procesos de toma de decisión de, bueno, vamos a dejar de, por ejemplo, pautar en los periódicos impresos, ya no vamos a usar más radio, no sé, lo que sea. Vamos a concentrar la inversión publicitaria en exteriores y en medios digitales, en fin. Pero estas decisiones se toman cuando hay particularidades de ese producto, de esa marca, de ese servicio, que nos permiten concluir que la audiencia a la que necesitamos acceder ya no está en esos canales tradicionales. Y eso es una realidad que es cierta para muy pocas audiencias, y eso es muy importante que se entienda. Es decir, cuando estamos hablando de una elección donde el target potencial es más o menos universal, es decir, es del tamaño del universo, que es del tamaño de la población completa del país, los medios tradicionales, especialmente la televisión, siguen siendo tremendamente efectivos para lograr alcance. De nuevo, creo que esto también es cierto, especialmente fuera de San José. Entonces, digamos, es como la segunda parte de esta historia, como para decir, ojo, digamos que es muy fancy el discurso de que la inversión se tiene que concentrar en medios digitales, pero no es necesariamente acertado en términos estratégicos hacerlo solo porque sí. O tan drásticamente tampoco. Exacto. Debería ser el resultado de un proceso muy sesudo de análisis de segmentación, de dónde está la gente a la que, por los objetivos de la campaña, necesitamos acceder. Y aquí también hay otro tema que me parece interesante de esta campaña que ha sido, ayer lo conversaba con Eugenia Aguirre también, con quien se habla riquísimo de política, acerca del tema de los temas, valga la redundancia, que no hemos tenido como un tema como medular por el cual generar alrededor de o comunicación, conversación, mensajes, o sea, como que yo siento, y lo decía antes, lo digo ahora todavía, que ha sido como una campaña sosa, o sea, como yo la siento, y tal vez es una percepción mía, puedo estar súper sesgado a que tal vez querer algo distinto y la he sentido sosa. ¿Cómo la percibís vos a nivel de los temas que estamos en comunicación y los candidatos mismos tratando de empujar o hablar, que yo siento que igual están como en nada, neutros, sin gracia, digamos? Sí, yo le sumaría otra capa, que es que no hay grandes temas en la campaña y no hay grandes temas en las campañas, en las propuestas, digamos, de cada uno de esos candidatos. Yo creo que hay como dos grandes problemas que son muy notables en esta campaña en general. El primero tiene que ver con la ausencia estratégica, la ausencia de estrategia de las campañas, y el segundo tiene que ver con esto que estás diciendo, que yo le llamaría la falta de territorios. La falta de estrategia, primero, la estrategia, yo siempre digo que es como la ley de la gravedad, la estrategia no se ve, pero es la que ordena todo, es la que mantiene cada cosa en su lugar. Las campañas antes, vos lo recordarás perfectamente, y antes me refiero a estas últimas, digamos, cuando éramos jóvenes, las campañas eran una ejecución, digamos, de 4 meses, ¿verdad? Y entonces decíamos como, bueno, es la hora del abrazo, y eso se sostiene 4 meses y se desarrolla con distintas ejecuciones tácticas que construyen sobre una misma narrativa que aguanta los 4 meses. Hoy la realidad hace que ese tipo de campañas ya no existan más, ya son completamente inviables, porque la realidad es absolutamente cambiante. Es decir, la realidad del país en agosto no tiene nada que ver con la realidad en enero, ni la realidad del país, ni la realidad de la discusión, ni etcétera. ¿Cómo se debería gestionar esto? Se debería establecer, digamos, una estrategia narrativa core, digamos, que es la que sostiene al candidato en su lugar, ¿verdad? Es decir, es la que nos construye esa identidad de donde no nos vamos a mover, y nos establece tácticamente cómo vamos a responder a lo que vaya pasando en el camino, pero sin moverse del lugar en el que necesitamos que ese candidato se quede. Esa es la estrategia. Cuando no hay gravedad, las cosas flotan en el aire libremente, se estrellan unas con otras, se contradicen, se anulan, ¿verdad? Y vemos estos espectáculos de incoherencia donde lo que hay es gente disparando al aire, digamos, un poco como gallinas sin cabeza. Yo creo que esa falta de estrategia es
diría visible en la gran mayoría de las candidaturas, tal vez con excepción de una. Y lo segundo es la ausencia de territorios. Y esto es, desde mi punto de vista, es fundamental que un candidato, además de su propia persona, es decir, de la afinidad que yo sienta por ese candidato, represente para mí como elector una causa, ¿verdad? La gran mayoría de los que han resultado presidentes o presidenta en nuestra historia reciente podemos más o menos identificarlo con una causa, ¿verdad? O sea, Luis Guillermo Solís era el candidato del cambio, Laura Chinchilla fue la presidenta de la seguridad, Oscar Arias era el barco necesita capitán en un contexto de ausencia de liderazgo y demás, y etcétera. Y ahí podemos seguir construyendo hacia atrás. Si lo analizamos en esta campaña en particular, estoy seguro que vos no sabrías identificar un candidato con una causa, un candidato que represente algo más allá del candidato en sí mismo. Sí. Todavía Carlos Alvarado, creo que de forma un poco circunstancial, fue el candidato, digamos, de los derechos humanos en el contexto tan particular de la elección de hace 4 años. No que necesariamente se haya construido así, pero así se aprovechó. Le cayó, le tocó. Desde mi punto de vista, en esta elección no existe eso. Es decir, ningún candidato ha construido un territorio de comunicación más grande que el candidato o más grande que su propuesta política. Entonces, no hay una causa con la cual sentirse afín. Yo no podría decir, bueno, ¿cuál es el candidato del empleo para todos? Eso nadie se lo ha apropiado. ¿Cuál es el candidato que entiende el cambio climático y es el candidato de la sostenibilidad? No hay, probablemente podríamos decir, bueno, hay 3 ahí peleándoselo, pero discursivamente, a nivel de comunicación, ninguno se lo ha apropiado. Y lo valioso de este tipo de contexto, como una campaña electoral, es que si yo digo de primero que yo soy el candidato que representa tal cosa, probablemente para muchas personas, si consigo que ese mensaje le llegue a una cantidad suficiente de personas, así me voy a quedar. Es decir, ese territorio me lo voy a apropiar. Idealmente, uno pensaría que esto es una construcción mucho más profunda, ¿verdad? O sea, un partido que en el fondo es una institución debería tener su propio territorio, ¿verdad? Uno debería poder pensar, bueno, es que Liberación Nacional, por decir una tontería, Liberación Nacional es el partido del desarrollo sostenible, ¿verdad? Y ese es su territorio, como por ejemplo el Partido Acción Ciudadana ha logrado hacer un esfuerzo más o menos sistematizado por ser el partido progresista de los derechos humanos. Por eso es que resultan tan absurdas algunas de las cosas que hemos visto en el desarrollo del gobierno, ¿verdad? Pero si lo pensás, digamos, grosso modo, uno puede decir, bueno, sí, el PAC es más o menos eso, tiene más o menos dibujado su territorio. Liberación, absolutamente no. Yo no sabría decir, digamos, cuál es el territorio del partido, y del territorio del partido debería surgir el territorio de la campaña. Te interrumpo aquí nada más en este puntito, porque Liberación creo que hace poco en alguna campaña en especial, la de Santi, se quiso posicionar como el partido del empleo y creo que le fue terrible. O sea, digo yo no quiero defender a Liberación y su estrategia ahora enfocada en Figueres, porque creo que ellos verán todo su grupo qué hacer, pero también siento que si yo no sé si es riesgoso, no por discutir, sino por aquí a aportar a la conversación, apropiarse solo de un tema, de un área, cuando al final, no sé, te puede salir contraproducente. Di el ejemplo de Liberación porque es el que tengo más claro, ¿verdad? Que sí se apropió el empleo y para nada le sirvió. Perdona que te interrumpiera ahí. No, perfecto. Yo no creo que sea tan así porque, a ver, el territorio que permite es, de nuevo, que la gente asocie el candidato con un universo conceptual. Sí, no quiere decir que el candidato va a hablar de eso y que esa es su única propuesta, ¿verdad? Desde luego no, pero sí te permite, digamos, afincarte, nunca mejor dicho, en un espacio temático y conceptual que es tuyo, ¿verdad? Donde los otros están compitiendo desde afuera. A mí eso me parece... No es que me parece muy importante, desde mi punto de vista es esencial para hacer comunicación, de nuevo, que a lo largo del proceso, es decir, a lo largo de los 3, de los 4 meses de la campaña, no terminen siendo disparos al aire. La campaña Figueres es un buen ejemplo de lo que está mal, en el sentido de que, o sea, ve las ejecuciones más vistosas de comunicación que han salido de la campaña. No sé, o sea, empezamos con los signos de prohibido, hablando sobre las restricciones, a pasar a un jingle de liberación, digamos, no sé. Sí, es que el jingle de la canción de liberación, digamos, hasta este anuncio que vi hoy que me para el pelo que no tengo,
de un musical ahí que pretende ser como un mashup de la era TikTok, no sé ni qué diablos es, digamos, con una estética de anuncio de Telefónica, indescriptible. A eso es a lo que me refería. Entonces, ¿qué es Figueres? Digamos, ¿qué es lo que representa? Exactamente, ¿qué es lo que representa para el elector? Es decir, si yo voto por ese MAE, ¿por qué estoy votando más allá de Figueres? ¿Verdad? O sea, conceptualmente, ¿quién es? ¿Qué representa? ¿Qué me aporta? Eso no se construyó. Se construyeron acciones tácticas desarticuladas que probablemente respondían a información contextual, y que lo que terminan haciendo, desde mi punto de vista, de cara a los electores, es desorden, caos, digamos, y la incapacidad de nuevo de situar al candidato en algún tema en particular, porque es todo y no es nada. A lo que me queda la duda, entonces, de cuál es el candidato que crees vos que sí tiene una unidad o por lo menos una estrategia de mensaje detrás. Ahora lo dijiste, yo pensé que ibas a decir Figueres pensando en que la campaña era alrededor de él, pero no sabía cuál es el que vos consideras que por lo menos tiene un pelín más de estrategia. Yo creo que esto lo leo todos los días, que caemos mucho en la tentación de juzgar las campañas por cuánto nos gustan o nos disgustan. No, total. En, No, en, aquí no vamos en eso porque si no, y nos da 2 horas más, digamos, de lo que nos gusta. a eso voy. A eso voy. En comunicación y en comunicación política, digamos, en comunicación electoral, las campañas son buenas en tanto se acercan a conseguir los objetivos planteados inicialmente para cada candidato. No son buenas o malas porque a mí me gusten o no me gusten. Sí, el delivery es otra cosa. Claro, y creo que digamos, en la discusión cotidiana, siempre hacemos esos juicios desde la subjetividad, ¿verdad? Este anuncio me parece una mierda. Puede ser una mierda, pero puede ser una mierda efectiva, porque ese tipo de mierdas existen. No, total. ¿Verdad? Entonces es muy importante entender que aquí estamos hablando de efectividad, no de afinidad, ni de que nos guste o no nos guste. Yo puedo odiar una campaña y puede ser tremendamente efectiva. Desde ese punto de vista, para mí, un candidato como José María Figueres, que empieza en agosto en 17% y que hoy en enero está en 17%, habiendo invertido el 30% de todo lo que se ha invertido durante la campaña, no existe otro calificativo para esa campaña que fracasada. Es decir, no podés estar exactamente en el mismo lugar en el que empezaste después de una inversión tan considerable y después de todos los esfuerzos que se han hecho en el marco de la campaña. Eso sin entrar en lo que ya hablamos, digamos, de la falta de unidad conceptual de la campaña y demás, pero hablando meramente de resultados hasta este punto. Números. En un sentido similar, a mí me parece que la campaña que lo ha hecho mejor en los dos rubros, digamos, en performance y, digamos, en construcción conceptual y estratégica o en lectura del contexto, ha sido la de Fabricio Alvarado. Y sobra decir que esto, desde mi punto de vista, es cierto, le arda a quien le arda, siendo yo probablemente de los primeros ardidos, porque yo a Fabricio Alvarado lo considero una amenaza, digamos, en el fuero más personal, digamos, es un candidato que yo siento que me amenaza a mí y a miles de costarricenses. Pero haciendo eso de lado, yo tengo que reconocer que con Fabricio se ha hecho un trabajo que a mí me parece sobresaliente, primero para hacer que a la gran mayoría de gente se le olvide que detrás de ese líder que nos están vendiendo hay un pastor cristiano fundamentalista que cree que su pastor y Dios le dieron una misión divina para conducir a Costa Rica lejos de la amenaza de la ideología de género, y parece que ya nadie se acuerda de eso, y yo lo que digo es como, bueno, Fabricio podrá hacer lo que quieras decir que es, pero en el fondo está ese mismo mae que hace 4 años quería sacarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quería discriminar a un sector muy importante de la población costarricense. Total. Pero en términos de construcción de la comunicación de su campaña, eso yo creo que se ha conseguido con creces, y hoy por hoy Fabricio es un candidato infinitamente más potable de lo que era hace 4 años, ¿verdad? Lo escuchás y te parece una persona razonable, respetuoso del Estado de Derecho, etc. Lo segundo es más táctico. Yo en ninguna de las campañas he visto el trabajo de segmentación tan depurado como el que ha hecho la campaña de Fabricio Alvarado. Esos mensajes que te
comentaba antes, que estoy seguro que le están llegando solo a mujeres de 20 a 25 años de la provincia de Punta Arenas. Ese tipo de segmentación, digamos, más sofisticada, no lo hizo hasta ahora, que sepamos, ninguna de las otras campañas, y desde mi punto de vista era crucial en esta elección, absolutamente crucial, con un porcentaje tan alto de indecisión y tanto ruido en el ambiente. Es decir, cuando tenés 5 candidatos o 3 candidatos o los que querás, el ruido desde mi punto de vista es bastante menor, aun cuando las campañas hoy sean menos ruidosas de lo que eran antes. Pero son demasiadas campañas, ¿verdad? Es demasiado ruido, son demasiados nombres de nuevos partidos, son muchos candidatos, son muchas polemiquillas, muchos escandalillos, mucha majadería, digamos, muchos debates insufribles de 12 viejos, digamos, turnándose la palabra. Entonces, desde mi punto de vista, el ruido es alto, habría que buscar la forma de llegar de forma más directa a la gente a la que nos interesa llegar, de alguna forma pasando por encima o por debajo de ese ruido generalizado, y creo que la campaña de Fabricio lo ha hecho sobresalientemente mejor. ¿Y qué pensás de esas estrategias que han aplicado algunos candidatos de la invisibilidad, digamos, que yo también he sido un toque crítico con un par en particular, yo no voy a negarlo, digamos, yo a doña Linet Sabario le he dado durísimo en Twitter porque me molesta mucho eso, ¿verdad? Como nada más querer capitalizar a punta de lo que le dé el partido y por ser una señora que debe ser muy buena gente y todo lo que usted quiera, pero a mí se me hace muy incómodo cuando invisibilizan, o sea, cuando ocultan al candidato solo porque le va mejor si no habla. O sea, digo, voy a decir, lo dije muy sin gracia, pero ¿qué te parece? Que yo sé que es válido y es parte de, pero ¿qué pensás vos? Yo ahí tengo un dilema. Yo creo que esto es nefasto para el proceso democrático, ¿verdad? Pero creo que puede ser efectivo para algunas Juega. O dicho de otra forma, creo que el fin justifica los medios en casos cuando estamos hablando de una elección donde lo único que parece ser importante es ganar. Ayer lo veía, digamos, en muchos de los comentarios sobre el debate de TDM, que me pareció espectacular, de mucha gente que decía que el gran error de José María Villalta no haber asistido al debate. Y ojo, que a mí eso también me pareció como una conclusión un poco apresurada. Yo, de nuevo, volviendo a la premisa que decía hace un rato de cómo calificar de efectiva o no efectiva una campaña en particular, yo creo que lo mismo estas acciones de campaña hay que verlas, o sea, de ese tamiz, que es, no todos necesitan lo mismo. Ojo, que no todos necesitan lo mismo. Hay candidatos que lo que necesitan es exponerse lo menos posible. Eso puede ser cierto. Y puede ser una decisión, digamos, más o menos pensada de un comando de campaña, decir, a este debate en particular tal vez es mejor no asistir, valorando el alcance potencial, a qué estamos exponiendo a ese candidato o a esa candidata en ese momento en particular, etcétera. Yo creo que es una decisión válida. Digo, ignoro por completo por qué José María Villalta no se presentó a ese debate de temas, lo estoy usando solo como ejemplo, pero creo que en el caso de Linet Sabario pasa más o menos lo mismo, es decir, el crecimiento de Linet Sabario en los primeros meses de la campaña, cuando ella no se había expuesto del todo y nadie la había oído hablar, a mí también me hubiera dicho, ¿para qué la vamos a exponer? Es decir, si no parece estar siendo necesario, digamos, si está creciendo por obra y gracia del Espíritu Santo, dejemos que el Señor siga actuando, ¿cierto? ¿Verdad? Y no había por qué, digamos, interrumpir ese proceso, pero lo que interpreto que pasa es que llega a un techo de ese crecimiento, digamos, orgánico o circunstancial, y se empieza a ser necesario lo que podría parecer obvio, que es que una candidata que aspira a ser presidenta tome posiciones sobre algún tema, al menos uno, y creo que ahí es donde saltan a la vista las falencias de doña Linet, y creo que así va a ser en el resto de los debates, que, ojo, otra cosa que también pienso, y en esto podemos estar en desacuerdo y discutir horas, es que en Costa Rica sobreestimamos los debates y su incidencia en el desenlace de los resultados electorales. Yo de eso estoy convencidísimo. Sé que habrá personas que creen que son súper importantes y que, no sé, que el electorado les pone atención y se duerme viéndolos para tomar su decisión.
Yo estoy seguro de que no. Podemos ser muy entusiastas porque TDMás le llegó a 19,000 personas, enhorabuena. Probablemente otras decenas de miles van a ver el video en los próximos días y demás, pero desde mi punto de vista el impacto de los debates es relativamente acotado. Tienen mucho impacto entre un segmento muy pequeño, que es el que de alguna forma configura la opinión pública, pero no mucho más allá, ¿verdad? Y por eso es que creo que las personas que somos más fiebres de la política y demás, estamos convencidos de que el país entero está con nosotros ahí desvelándose viendo los debates, y eso estoy seguro es completamente falso. Los datos pero, de pero sí son temas de conversación, digamos. Hoy el tema... Desde mi punto de vista, pero conversación a dónde, ¿verdad? Eso es que también... Sí, es lo que te iba a decir, qué difícil. En nuestra propia burbuja, yo creo que la campaña ya es el tema de conversación. Hay infinito. Voy a decirlo de otra forma. Estoy seguro que un buen meme, digamos, o un mensaje bien colado a través de chats masivos de WhatsApp, etcétera, puede tener mucho más impacto que un estupendo performance en un debate de televisión, especialmente en todos los que no son el de Repretel y el de Teletica. Entonces, lo que quiero decir es, ojo con ese exceso de entusiasmo que le ponemos a que, por ejemplo, el candidato ganó el debate del CEFIA. Sí, lo vemos cuatro gatos. Sí, o sea, realmente yo creo que los debates son indispensables para el proceso democrático, digamos, es algo de lo que no podemos prescindir. Hay que rendir cuentas, los candidatos deben ser transparentes de cara a la ciudadanía, la gente tiene que elegir habiéndose informado por todos los medios posibles, pero lo que quiero decir es que a nivel del impacto real que tienen en cambios en la intención de voto, desde mi punto de vista es algo bastante cuestionable. Sí, no, bueno, yo creo que tal vez lo que fue como interesante del ejercicio de ayer es que también la plataforma como tal también es como que le llega a un cierto tipo de target, digamos, en especial, entonces se convirtió en una novedad, que yo tampoco, o sea, se convirtió en una novedad no siéndola, se convirtió en una novedad creo que perdón por los perros, por la plataforma y por el lugar donde se dio, porque el debate, digamos, de dos personas conversando se ha visto en otras veces. Creo que ayer habían preguntas un poco más interesantes, en algunos casos, ese manejo de pregunta seria, pregunta informal, y los llevaron a un punto muy bonito de discusión que creo que va a ser el debate de la campaña. O sea, yo creo que esto va a ser a menos de que pase algo de aquí al 5, yo creo que esto va a ser el punto alto, y después de aquí ya viene lo que decís vos, la normalidad. Y ahí tengo otro tema que me gustaría ver que vos qué pensás. La gente se queja que no, que los debates, sí, que bueno, que igual como plataforma pueden que tengan más o menos impacto, pero me da una gracia el tema de que yo siento que a nivel de producción y creatividad en los medios de comunicación no han tenido la capacidad de decir, bueno, son ahora 25 candidatos, ¿qué hacemos? O sea, y entonces se quedan en la excusa de, no, es que solo podemos manejar 4, 5, y sorry. Y ahí yo sí estoy muy a favor que es culpa del medio, qué pena, madre, son 25, a ver qué hace, por lo menos meta 12. O sea, me explico, no sé cómo, porque yo no soy el creativo ni el productor del programa, pero siento que tenemos una ausencia de creatividad y ganas de pensar en cómo, porque esto yo creo que se va a mantener, man. Yo creo que de aquí en adelante las opciones van a ser amplias, digamos, no estoy diciendo que 25 como esta vez, como el famoso entero lotería, pero sí van a ser bastantes, yo creo, y nos estamos quedando con la excusa de, es que qué pena, no se puedo, solo puedo lidiar con 4 para que sea interesante. No, voy a ver qué se inventa, man. Entonces, digamos, al final también caigo aquí a la pregunta después de este comentario de, man, ¿cómo has visto el rol de los medios de comunicación en este tema de atacar la campaña? ¿Cómo lo analizas? Yo creo que voy a ir un toque nada más al debate de temas. Yo coincido, mae, yo creo que va a ser el debate de la campaña, y voy a apuntar algo más. Me parece que es formidable el símbolo tan potente que manda en este sentido. El mejor debate de la campaña fue el que no tuvo moderador, digamos, en el que no participó activamente, digamos, un periodista. Estoy seguro que hubo un proceso de construcción periodístico de la propuesta y de las preguntas y demás, eso fue evidente, un buen proceso además, pero no había ahí un intermediario, digamos, y eso me parece, y quisiera pensar que así va a ser, que desbarata esa premisa tan costarricense de que hay que ir a reclutar a alguna celebrity, digamos, que
que actúe ahí como maestro o maestra de ceremonias entre todos los candidatos. Eso me parece un cambio, digamos, formal muy interesante, muy a la altura de los tiempos y que ojalá marque un camino, que estoy seguro no vamos a ver ni en el 6 ni en el 7, porque ahí si algo sobra, digamos, son los egos que necesitan mostrarse esa noche. Exponerse. Pero en el caso del abordaje, digamos, periodístico, yo moriré defensor de la independencia de los medios de comunicación para lidiar, digamos, con la actualidad de la forma en la que periodísticamente consideren más oportuno. En ese sentido, a mí me parece que si un canal decide solo cubrir a 2 de los candidatos, esa debe ser una decisión legítima. La audiencia debería castigarlo o no, ¿verdad? Porque, bueno, yo como audiencia puedo decir, bueno, yo tengo derecho a conocer todas las propuestas y a que se me ofrezca el panorama más completo posible de las opciones que tengo, etcétera, y eso es una demanda también legítima. Pero la decisión del medio para mí es legítima, ¿verdad? En un contexto como este yo me lo cuestioné un montón de veces, es decir, si estuviéramos en la dirección, digamos, de una sala de redacción y de un medio de comunicación, ¿de verdad vamos a cubrir 25 candidatos? O te lo pongo de otra forma que creo que lo ilustra mejor. ¿De verdad vamos a cubrir, digamos, con la misma seriedad y el mismo rigor a un José María Figueres o a un Fabricio Alvarado que a un Rolando Araya o que a un Oscar López o que a un Grading Moya, por ejemplo? O sea, y me lo cuestiono de verdad porque creo que es un gran dilema ético, es decir, periodísticamente pero a nivel de tendencia, Cristian, perdón, a nivel de, digamos, de no vas a acaparar, por ejemplo, pienso yo, es que puña, no sé qué decir sin que suene sesgado. Por ejemplo, decís, ocupo buscar por lo menos el candidato más social izquierda de todos, porque ahí me parece que hay que mostrar, o sea, no sé si la duda mía va de si querés mostrar todas las tendencias para que la gente, no sé, tenga un poquito, una pincelada de cada cosa, cuando sí tenés otros, digamos, es que son muchos candidatos, yo entendería que todos ahora quieren ser de centro, pero a veces pienso en que no se muestran las opciones de encima. No sé si todos queremos ver ahí exacto, a John Vega o a Rolando Araya, pero representan una partecita de la población. Yo concuerdo en eso en espíritu, ¿verdad? Es decir... Sí, total. Estoy siendo muy romántico, mae, perdón. Sí, quizás, pero es que de esa naturaleza es el dilema, por eso es que me parece que es tan fascinante, digamos, ese tema. Creo que en espíritu así debe ser, pero también me cuestiono qué tanto valor tiene para el televidente, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto llega un momento en el que todo eso que le estás ofreciendo termina siendo contraproducente porque es excesivo? Es mucho más información de la que la gente puede computar. Y, digo, sin subestimar a la audiencia, es que realmente es mucho, creo que es mucho incluso para los propios periodistas. Si cada día que uno escucha, no sé, los programas de opinión y los noticieros y demás, nadie ni se sabe los nombres de los partidos porque es imposible saberse los nombres de los partidos, ¿verdad? Entonces, los candidatos son el candidato y listo. O sea, además de que en esta elección tenemos 3 partidos serios, digamos, o partidos como tales. Entonces, de verdad me parece que es un temazo, digamos, y un dilema ético, periodístico muy complejo. Y difiero un poco porque quiero pensar que no, o sea, yo creo que a Costa Rica le urge demasiado reformas al Código Electoral que ordenen este desastre. O sea, debería haber mínimos establecidos para poder competir, los partidos deberían alcanzar determinado porcentaje de la votación para volver a postularse, etcétera, porque, a ver, por más demócrata que sea uno y por más que nos ilusione pensar que en Costa Rica cualquier persona que se lo proponga podría llegar a ser presidente o presidenta, que eso está muy lindo, de nuevo, en espíritu, me parece que le hace un flaco favor a la democracia cuando entramos digamos, en contextos tan excesivos o tan exacerbados, digamos, como este que estamos viendo en esta elección. Entonces, creo que hay como un punto medio que buscar que se empieza a ser urgente. Y lo otro que también pienso, digamos, en esto que estamos hablando, que se vuelve indispensable es que se garantice a todos los candidatos, que ojalá no sean tantos, que van a participar en la contienda, igual cantidad de tiempo aire de los medios de comunicación, como ocurre en la mayoría de las democracias decentes, donde existen franjas, donde los candidatos tengan o no tengan dinero, van a poder pautar en televisión o en la radio, o etcétera, y accesar a la población, porque eso hace que la comunicación, digamos,
más directa entre ofertas políticas y electores se produzca, y le resta, creo, un poco de intermediación a los espacios periodísticos o de intermediación periodística a ese proceso de traerle a la gente la información de los candidatos. Eso también creo que es súper importante. No, genial. Antes de cerrar con la última pregunta, que es muy sencilla, quería hablar de esto porque creo que me parece importante y lo mencionaste al puro principio de la charla. ¿Cómo nos deja el gobierno a nivel de comunicación? Yo he sido muy crítico, tengo amistades con las que me he agarrado que trabajan ahí en comunicación de Casa Presidencial en el periodo pasado, y yo estoy genuinamente preocupado de que eso se convierta en la costumbre de los partidos políticos y blindar a un nivel estúpido nuestro acceso a charlas y discusiones más allá de que hubo o no pandemia. Digamos, me explico, yo entiendo que puede haber un periodo en el que, bueno, cuidémonos un toque, pero ¿cómo sentís vos, aprovechando que a vos te gusta hablar de comunicación, cómo sentís vos que nos deja este gobierno a nivel de comunicación, que yo creo personalmente que es de lo peor que yo he podido ver, sin ofender a las intenciones, a las estrategias de nadie que está ahí, este manejo que hemos tenido y en particular este gobierno? Yo creo que nos deja en vergüenza. A mí me parece impresentable. Creo que con frecuencia le ponemos al ministro o ministra de comunicación más carga de la que realmente tiene. O sea, a mí me parece que es un puesto clave. Creo que debería existir un ministerio, digamos, no solo un ministro sin cartera, sino un ministerio de comunicación. Creo que hay que entender que la comunicación del gobierno es mucho más que la comunicación de la presidencia de la República. De alguna forma son, digamos, coexisten, pero son ejercicios independientes o separados, no independientes. Y desde ese punto de vista también estoy convencido que especialmente en un contexto como el costarricense, un gobierno relativamente pequeño, digamos un gobierno central, no disculpa, digamos, al presidente o a la presidenta en ejercicio la gestión de comunicación que haga su gobierno. Dicho de otra forma, en el caso de Carlos Alvarado, yo no podría decir que, bueno, que el ministro es un incompetente, estoy convencido de que lo es, pero eso desde mi punto de vista no disculpa la incompetencia del propio presidente en la forma en la que el gobierno gestiona su comunicación, porque de ninguna forma puedo pensar que el presidente esté apertrechado, digamos, y escondido de un proceso elemental de rendición de cuentas de cara a los medios de comunicación sin su propia venia, digamos, sin que sea su propia voluntad. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay que como poner los puntos sobre las sillas y establecer la responsabilidad donde cae, y yo creo que le cae al presidente. Decía que es impresentable porque creo que es impresentable, es decir, yo no recuerdo, y esto es otra de esas ironías inexplicables, digamos, no recuerdo un gobierno tan hermético desde que me acuerdo, Edson, o sea, y no estamos tan viejos, digamos, pero ya no somos tan jóvenes. Ya han pasado varios, digamos. Claro. Eso es lo que quieres decir. Desde que me acuerdo, no recuerdo un gobierno, digamos, con ese nivel de hermetismo y de falta de rendición de cuentas para con la opinión pública. Y eso es mucho decir en un gobierno que se supone progresista, que se supone respetuoso, digamos, demócrata, respetuoso de los derechos humanos, y que además que nace de un partido que se llama Acción Ciudadana, que se debería a la ciudadanía y que tiene, digamos, en espíritu, en su origen, digamos, en su constitución, el partido, esa premisa de rendición de cuentas y de transparencia, que creo que es algo que ha faltado un día sí y otro también. Y tener razón, digamos, después de la pandemia peor que nunca, pero antes ya era así. Bueno, y aclaremos que un presidente comunicador, como para echar más sal a la herida. Cierro con una pregunta que me ha dado mucha gracia hacer últimamente, es, si tuvieras algún compa que no sabe qué hacer, por dónde votar, a dónde arranco a analizar, ¿cuáles serían tus top 3 consejos básicos? Pero, te lo juro, como si fuera Laura la que te pregunta. Cristian, no sé qué hacer, ¿qué hago? Qué difícil. Vieras que he estado pensando un montón en estos últimos días en el tema del voto útil. No sé por qué me obsesioné con eso, porque siento que está pesando mucho también en el proceso de decisión de muchas personas. Uy, qué buena charla, porque yo creo que no es tan útil ahorita, pero bueno, esa charla la podemos tener otro día, si quieres, claro. Que es larguísima.
Mae, yo creo que si alguien no sabe por quién votar, debería preguntarse si tiene más miedo o tiene más esperanza. Y desde mi punto de vista, eso empieza como a aclarar un poquito el panorama. Es decir, yo en este momento tengo más miedo de lo que puede pasar si gana tal, si gana tal, si gana tal, si gana tal. O me hace más esperanza pensar en que gane tal, que gane tal, que gane tal. ¿Por qué? Porque si pasa esto, digamos, este escenario nefasto, a mi país le va a pasar esto y esto y esto y esto. Si pasa esto, digamos, este escenario más favorable, bueno, vamos a poder llegar a esto y esto y esto y esto. ¿Qué tiene más peso, digamos, en mis entrañas, verdad? En mi fuero más interno, ¿qué me pesa más? ¿Me pesa más el miedo? ¿Me moviliza más el miedo? ¿O me moviliza más la esperanza? Y te digo, no sé, como mi propio proceso. Yo hace 4 años, indiscutiblemente, voté por pánico, ¿sabes? Y estoy convencido de que muchas de las cosas que vimos, digamos, creo que esa mayoría histórica aplastante con la que ganó Carlos Alvarado era una mayoría aplastante de gente asustada. Con pavor. Y esto, claro. Y entonces, mi propio proceso en estos últimos meses ha sido realmente cuestionarme si tengo tanto miedo como tuve, digamos, si algo me amenaza tanto como lo sentía en ese momento. Y mi propia conclusión es que tal vez no necesariamente. Y entonces eso me abre más espacio a la esperanza, ¿verdad? A acercarme a propuestas que yo digo como, a ver, nadie me cautiva, no te lo tengo que decir, no siento que haya en la oferta electoral alguien que uno diga como, bueno, yo me pongo esta camiseta y me tiro a la calle mañana con 3 banderas. Eso ya no pasó, pero sí hay propuestas que me parecen interesantes, que siento que mueven cosas en alguna dirección más o menos oportuna, que nos acercan, digamos, a panoramas más favorables en general para todos, sin amenazarnos, que eso es lo que me parece indispensable. Entonces, en esta ocasión me siento un poquito más movido por la esperanza, pero yo creo que hacer ese ejercicio es saludable. Yo creo que ya pasamos la parte racional, ya la gente que le interesa leer planes de gobierno y ver las propuestas y cómo lo van a hacer y todo eso, o ya lo hicieron o ya no les va a dar tiempo. Entonces, digamos, ¿de qué te agarras como para aclarar el rollo que estoy seguro que todos tenemos dentro de la cabeza, ¿verdad? De decir qué hago con mi voto y qué pasa si, que eso es lo otro, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo voto por este MAE y por haber yo votado por este MAE va a ganar a cualquier otro? Y también me parece saludable un poco como desprenderse de ese peso que sentimos, como si cada uno de nosotros fuera responsable del resultado final y entender que somos responsables, digamos, colectivamente, y uno solo es responsable de esa decisión que toma, y yo creo que hay que estar en paz con ella porque solo a nosotros mismos nos tenemos que rendir cuentas al día siguiente. Y además de eso se trata la democracia, y al final del día habrá que respetar lo que la mayoría elija, y nos guste o no nos guste. Ya hemos pasado por esto muchas veces, así que, Mae, Cris, bueno, muchas gracias primero por el rato. Yo sé que ahí tenés el tiempo siempre como ajustado, entonces, Mae, súper pura vida. Ojalá volvamos a seguir hablando de comunicación en otros ámbitos más allá que política, porque siempre es chivísima conversar con vos en la parte comercial y todo eso, así que te embarco a que en el futuro busquemos otro espacio para esto. Pero, Mae, gracias por todo, gracias por ser siempre tan abierto, tan libre y tan transparente en lo que pensás, Mae, y me parece que ojalá que esto pues ayude más a que la gente esté ahí, igual, aunque sea los fiebres como nosotros, que estemos ahí hablando de política y que estemos fomentando que es un proceso bonito en el que vivimos y que hay que darle esa importancia como tal. Así que, Mae, un abrazote, gracias por todo, de verdad, Mae, chivísima conversar con vos. Gracias a vos, que estés súper bien, ojalá sea de utilidad para alguien. Total, total. Bueno, y como vengo diciendo, Mae, que todo el mundo estudie, vote, vea videos, lo que sea, hay un montón de gente haciendo cosas chivísimas alrededor de la política, así que, dime, infórmense y bueno, pura vida, nos vemos pronto, Tuanis. Chao, Mae. Que estén bien.